Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a Tiana de las princesas de Disney, La princesa y el sapo. Esa es la película. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre que gusten. Lo único que va a ocasionar es que cambie un poco el tamaño, pero depende de qué estambre utilicen. Voy a utilizar el color cafecito para la piel de la muñequita, el negro para el cabellito, el amarillo más fuerte para el vestido y el amarillo claro para el mandil. Espero que me quede porque tengo poquito ya poco estambre amarillo. No he conseguido el tono, pero voy a ver si tengo un sobrante por ahí. Y vamos a utilizar un gancho del número 3 y el relleno a los botones de 1.5 centímetros en color negro, que si quieren de una vez los saco. ¿Qué más? Creo que es todo. Déjenme ver la foto. Yo estoy sacándolo todo por medio de la foto del dibujo animado. Vamos a hacer el traje de faena. Como si estuviera haciendo la limpieza. Porque es que es lo que les comentaba, que un pedazo de listón verde, porque veo que tiene amarrado un listón en el cabello. Miren, voy a usar estos botones. Por lo regular, la vuelta 46 y 47 es cuando pongo el botón. Miren, 1.3 centímetros. Es donde pongo los botones, los ojitos, entre la vuelta 46 y 47, ¿ok? Y voy a utilizar este listón color verde. Y creo que es todo lo que... el negro también es para los zapatos. El color negro. Y entonces, creo que es todo lo que vamos a ocupar. Si quieren le ponemos aretitos, pero creo que no. Entonces, va a quedar sencillita la muñeca, pero es que el otro tipo de vestido siempre lo hacen, el que es como de cóctel. Entonces yo voy a hacerlo el de faena. Espero que les guste así como la Cenicienta. Para que hagamos algo un poco diferente a lo que han hecho las demás personas. Y espero les guste el video. Voy a comenzar tejiendo el brazo. Vean, ya quedó un brazo. Vamos a comenzar a hacer el segundo brazo. Y voy a agarrar el estambre café. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Jalo. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. 12 puntos bajos en cada vuelta, perdónenme. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Ok, ya voy en el último. 1, 2. La disminución. A ver, espérenme. En la vuelta 8 y 9
vamos a tejer punto por punto 9 puntos bajos en cada vuelta. Sigo con este color, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto, pero cambio de color amarillo, ¿ok? Lo tejo, vamos a rematar y hacen una segunda manita, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. De la 10 a la 15, punto por punto, 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedaron las dos manitas y entonces, ahora vamos a hacerlas a un lado y vamos a tejer la piernita. La primera pierna sí la rematamos, pero la segunda no. ¿Ok? Ay, espérenme, me faltó el color blanco. Yo creo que voy a tener que repetir la presentación porque me faltó color blanco. No, vamos a ponerle a este amarillito claro. No, mejor así. Los calzoncitos. Entonces, vamos a empezar con el color negro y vamos a comenzar la pierna. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena empezamos con 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Con un punto deslizado. Acuérdense que todos los cierro con un punto deslizado y subo con una cadena todas las vueltas. Solamente que a veces se me olvida mencionarlo, pero así lo voy a hacer en todo el tutorial, por si no lo menciono. En la segunda vuelta, ahí mismo donde subí la cadena, voy a hacer un aumento y hago 6 aumentos, un aumento en cada punto y nos va a dar un total de 12 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Son 6 aumentos, los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso, ¿sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso, ¿sale? 2 puntos bajos, un aumento y lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadenita. Vean, a ver si se ve, es que es negro. Nada más tomo esta parte y son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a cambiar al color café y hago una cadena y hago 6 disminuciones. Pero vean, hago 1 y 2 para que quede al nivel el color. Entonces hago 2 disminuciones, 3 disminuciones, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está. En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Aquí sí vamos a hacer esto. Y jalo de una vez. Porque como el color es café, pues no se nota. 1, 2, 3, 4 y la disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. En la anterior fueron 18 y ahora fueron 15. 2, 3, 4 y la disminución. Y cierro la vuelta. ¿Ok? De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vayan rellenando para que vaya agarrando forma y no les cueste tanto trabajo. ¿Ok? Entonces, yo lo hago. Y regreso. Van a rematar en la vuelta 15. Ok, espérenme. Ahí está. Van a rematar en la vuelta 15 si es tu primera pierna. Vuelven a tejer lo mismo para hacer una segunda piernita, pero no rematen. ¿Sale? Entonces, yo ya voy en mi segunda pierna, entonces yo no voy a rematar. Lo tejo y regreso hasta la vuelta. Ay, y no es cierto, es a la vuelta 18. Perdónenme, es que ando pensando en que son 15 puntos en cada vuelta. Es hasta la vuelta 18. ¿Ok? Entonces, lo tejen hasta la vuelta 18 y regresamos. ¿Ok? De la 10 a la 18. Ok, en la vuelta 19 voy a cambiar a color amarillo claro. Y ya tengo las dos piernitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y hago 3 cadenas. 1, 2, 3 y hago esto. Ahí está. La alineo, clavo y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y aquí en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya los dejé unidas. En la vuelta 20 voy a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí, vean, donde están las cadenas que tejí, ahí voy a tejer un punto bajo, 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo, ay, espérame, tejo los 3 puntos bajos de la cadena. 1, 2, 3. Y luego termino la pierna con 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay. 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Punto por punto. No hay pierde. 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Digo, y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. A ver. 2, 4, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Seguimos con color amarillo. ¿Ok? Ay, espérenme. Que aquí ya no quiso entrar. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar al amarillo más fuerte. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Pero aquí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Punto por punto, 30 puntos bajos en esta vuelta y regreso. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. A ver, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2, 3 y la disminución.
Ok, en la vuelta 29 a la 31 me parece. Espérenme, dejen ver. Sí, siempre se me olvida darle vuelta a mi patrón. Sí, a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Tejo una cadena, hago 2 puntos bajos, agarro el bracito y lo clavo. Lo vamos a unir por 4 puntos bajos. ¿Ok? Entonces hago 1, 2, ay, espérame que no lo atravieso bien. No, vean. 2, 2, 2, 2. Ahí está. 3 y 4. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Otra vez 4 puntos bajos, va 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean. Va quedando así. Entonces, en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, no, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y cierro la vuelta y me da un total de 13 puntos. Entonces la vuelta 34 fue así: 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y me da un total de 13 puntos. En la vuelta 35 voy a cambiar de color y voy a hacer, ay, espérenme, que esto se está metiendo. Y voy a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahí está.
Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y vean. El cuello. Lo vamos a hacer. Ahí, espérenme. Voy a tejer. Vuelta 36. Son punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando bien para que no les cueste trabajo. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, un aumento, bueno, más bien un aumento en cada punto y son 24 puntos bajos. En la vuelta 38 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 39 son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco porque yo me pierdo. Entonces, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 41 a la 51, punto por punto. En la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces. 2, 3, 4 y la disminución.
Me da un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. Vuelta 56. Vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Y vamos a cortar un palito para atorarle la cabeza, ¿ok? Entonces, tejo esto y regreso con el palito. Ok, vean. Corté un palito de este vuelo para poderlo introducir y que en la cabeza se atore. Miren. Vean. Necesito rellenar más. Y entonces, hoy lo que escuchan son los relámpagos, que va a llover. Entonces, vean, relleno, porque sí se había quedado, como muy floja la cabecita. Sí, ya. Y entonces, sigo rellenando y vamos a la vuelta. Ay, 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 ay. A la vuelta. Ay, espérenme. Ah, aquí está. A la vuelta 57, que es un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo, relleno más y regreso. ¿Ok? Tiene que quedar durita la cabeza, miren. Y no está quedando durita. Entonces, necesito que quede durita y regreso. En la última vuelta, en la 58, voy a hacer 6 disminuciones. Las tejo, remato y cosemos el centro de la cabecita. 2, 3, 4. Lo tejo, regreso. Ay, dejen estambre para coser. Ok, vamos a hacer esto. Ya terminé la muñequita. Y entonces voy a hacer la falda. Ya saben, lo volteo hacia mí, la cabeza y las piezas hacia el frente. Hago una cadena, pero sin soltar las puntas. Jalo. Y hago la orejita. Me voy al centro de la cadera. Agarro el color amarillo fuerte. Y entonces hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces, hago un punto bajo en cada cadenita que dejamos en la vuelta 25. Vean, estas que dejé aquí nos sirven para hacer la falda. Entonces, hago punto por punto. Son 30 cadenas, las tejo. Digo, 30 puntos bajos. Ah, pues sí, son 30 cadenitas. Entonces son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ahorita estoy tejiendo así porque por la cámara me cuesta agarrarlo. La muñequita, pero siempre es más fácil si la agarran y hacen esto. ¿Ok?
Es que conmigo se desenfoca y entonces no ven cómo lo hago. Y entonces hago esto, lo tejo y regreso. En la vuelta 2 de la falda vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Me van a decir, es que no tienes números, no me das números. No, háganlo así. Aquí no nos afecta en nada. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a marcar la vuelta. Ok. Y regreso. Tejo de la vuelta 4 a la 12, punto por punto y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a hacer el cabellito. De una vez vamos a hacer el cabellito. Ese lo vamos a hacer en color negro. Y ahorita que hay luz porque... Ay, sí me alcanzó el estambre amarillo, miren. Me quedó poquito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento y eso me va a dar 6 veces. Me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 1, 2 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta con 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso.
5 puntos bajos, un aumento y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. En la vuelta 8 voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. Yo voy a marcar porque me pierdo. Y entonces hago esto punto por punto de la vuelta 9 a la 16. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Si me hacen falta más vueltas, yo les aviso cuando termine. ¿Ok? Así que no rematen. Porfa. Ok, miren, llegué a la vuelta 16 y me faltan más vueltas. Es que lo veo muy escueta, muy corto. Entonces voy a ponerle hasta la vuelta 19. Le hago 3 vueltas más. No rematen para poder hacer el chonguito. La trenza de, bueno, el cabellito, la colita de caballo. Entonces voy a tejer la 17 a la 19 punto por punto. Lo sigo tejiendo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, llegué a la vuelta 19 y me gustó cómo quedó. Si ven que les hace falta a ustedes un poquito más, pueden aumentar una vuelta más o 2 las que necesiten. O que si quedó muy corto, muy largo, lo pueden quitar también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de acá, todavía no rematen, vamos a hacer esto. Voy a hacer la coleta que usa. Entonces voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 cadenas más 2. En la tercera cadena voy a hacer un aumento de puntos altos. Entonces voy a tejer 15 aumentos en toda la cadena. En cada cadena hago un aumento de puntos altos. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Si las ven muy grandes, podemos hacerlo de puntos bajos. Pero eso es al gusto. Entonces, las tejo y regreso. Ok, ya terminé y vamos a hacer esto. Voy a brincar una y en la segunda voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Y ahí mismo vuelvo a hacer otra cadena de 15 cadenas. Bueno, sí, valga la redundancia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 2 más. Y en la tercera empiezo a hacer los aumentos. Entonces, los tejo y regreso. ¿Ok? Aumento punto por punto. Son 15 aumentos en total. Ok, ya la terminé y lo voy a clavar en el siguiente punto bajo. Y vean, voy a hacer 2 más y así. En el siguiente punto bajo es cuando lo clavo. Entonces, otra vez hago 15 cadenas más 2. Dejo los 15 aumentos
y otra vez regreso, ¿sale? Entonces hago 2 más y regreso. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, terminé las 4 tiritas y voy a rematar. Ok, voy a rematar y vamos a hacer esto. Lo voy a dividir a la mitad y vamos a hacer, creo que tiene 2 cairelitos. O 1. No, tiene 2 cairelitos. Entonces lo parto a la mitad y voy a marcar. Aquí voy a poner 1. Y aquí voy a poner el otro. ¿Ok? Entonces, abro y vamos a medir. La coleta tiene que ir atrás y vamos a hacer esto. Bien. Y vean, ya quedó el cabellito aquí atrás. Y entonces, si no quedan muy conformes, miren, este no me latió mucho. Creo que... ¿O qué haré? Los pondré juntos y que se abran solitos, como ven. Creo que sí. Entonces, voy a marcar aquí. Ok. Y aquí voy a poner dos cairelitos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a hacer otra vez la orejita. Y voy a hacer esto. Una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y queda la orejita. Entonces, aquí, vean, la orilla queda viendo hacia allá. Entonces, clavo donde está la primera marca. La puedo quitar. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 más una cadena. Y en la segunda cadena empiezo a tejer puntos bajos. Y me va a dar 5 puntos bajos. 2, 3, 4. Ah, no, espérenme, son aumentos, porque necesito que se hagan como chinitos. Entonces, espérenme. Serían 5 aumentos. ¿Sí? Y entonces, los tejo y regreso. Si lo quieren más largo, nada más aumenten el número de cadenas. Que estoy viendo si lo aumento o lo dejo. Pero creo que con 5 aumentos queda bien. Vean. Aquí va el último. Y aquí. Y aquí quito el marcador. Y bajo al siguiente punto con un punto bajo. Y tejo 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 más la 1 son 6. Y a partir de la segunda cadena voy a hacer 5 aumentos. Los tejo y remato. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Ya terminé la muñequita. Y entonces voy a hacer la falda. Ya saben, lo volteo hacia mí, la cabeza y las piezas hacia el frente. Hago una cadena, pero sin soltar las puntas. Jalo. Y hago la orejita. Me voy al centro de la cadera. Agarro el color amarillo fuerte. Y entonces hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces, hago un punto bajo en cada cadenita que dejamos
en la vuelta 25. Vean, estas que dejé aquí nos sirven para hacer la falda. Entonces hago punto por punto. Son 30 cadenas, las tejo. Digo 30 puntos bajos. Ah, pues sí, son 30 cadenitas. Entonces son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ahorita estoy tejiendo así porque por la cámara me cuesta agarrarlo. La muñequita, pero siempre es más fácil si la agarran y hacen esto. ¿Ok? Es que conmigo se desenfoca y entonces no ven cómo lo hago. Y entonces hago esto, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya terminé y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y remato. ¿Ok? Corto y ya quedó. Y entonces, vean, vamos a medir. Ahí está. Ahí está. Y este hilito lo vamos a meter aquí porque lo voy a pegar. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, vean, vamos a pegarlo con silicón líquido por toda la orilla. ¿Ok? Menos los flequitos ni el pelito que va colgando atrás. Entonces, vean. Le hago así. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora lo volteo y lo pego. Y ya quedó. Ahorita le pongo su listón verde. Esto va adentro. Aquí atorado en el resistol. Ahí está. Y vamos a pegar los ojitos. Ahí está. Los ojitos los tengo de los botones que les había dicho. Y aquí los coloco. Eso es al tanteo o ya saben. Por lo regular siempre los pongo en el mismo lugar entre la 46 y la vuelta 47. ¿Ok? Y vean. Ahí está. Y vamos a buscar, lo sostengo 5 segundos a 10. Voy a buscar un estambre diferente tono de café para hacer la naricita. ¿Ok? Ok. Voy a hacer la nariz en medio de los dos ojos. Y voy a hacer esto. Hago un nudo, pero hago paso 2 veces de forma horizontal. Ahí está. Perdón, es que me deja destapado mi silicón frío. Y hago esto. Y aquí voy a hacer mi nariz. Voy a envolverla hasta que cubra las 2 hileras horizontales. ¿Ok? Así. Lo clavo y lo mando al otro lado. Y vean. Las cejas las voy a hacer en color negro para que se distingan.
Hago el nudo. Ahí está. Y las voy a hacer así. Esto lo escondo. Y de aquí me lanzo al otro lado. ¿Ok? Y lo hago aquí y me voy a otro lado. ¿Sale? Entonces, jalo, corto. Entonces, ahora vamos a hacer el mandil. El mandil lo voy a hacer en tono amarillo claro, ¿sí? Por lo mientras dejo que se seque la muñequita. ¿Ok? Ok, el mandil lo voy a empezar con 50 cadenas más una. En la primera vuelta voy a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos. Lo tejemos a partir de la segunda cadena. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar cuando termine el último punto. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la mitad, que son 25 puntos bajos. Espérenme. Voy a agarrar un marcador y hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Entonces, voy a hacer esto. Yo lo hago así, ¿eh? O sea, si ustedes lo hacen más rápido, o sea, es mejor, pero siempre hago esto, o sea, tomo la mitad y agarro de aquí y luego de acá. Entonces tomo 2, 4, 6 y marco. 6 puntos bajos, 2, 4, 6. Y de aquí voy a tomar 6 puntos bajos. 2, 4 y 6. Para que sean 12 puntos bajos lo que centro. Y dejen, ay, marco bien porque le puse que eran 30 cadenas y no, son 50. Ok, ahora vamos a hacer otra vez la orejita. Hago esto, una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da esto. Entonces agarro la tira y en la primer marca voy a hacer esto. Clavo y jalo la orejita. Subo con una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces voy a tejer 12 puntos bajos. ¿Ok? Miren. Y voy quitando las marcas. Espérenme. Quito esta. Quito la de en medio que ya no me sirve. Y llego hasta la otra marca. ¿Ok? Y son 12 puntos bajos. Llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y quito la marca. ¿Ok? Luego, volteo el tejido. La segunda vuelta hago esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé. Giro el tejido y en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok?
punto por punto, lo tejo, son 18 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, son 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Disculpen, tejo muy rápido, pero es que ya es maña. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, no hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso, ¿sale? Vean, vamos a medir para que vean cómo va quedando. Aquí está la muñequita y vean, ¿sale? Entonces, yo creo, sí, ahí va quedando. ¿Saben qué? De la vuelta 5 a la 12 voy a tejer punto por punto, ya de una vez, para que no quede tan amplio. Entonces, de la vuelta 5 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 12, voy a rematar. Y le voy a hacer unos bolsillitos, pero se acuerdan, para esconder los hilitos, yo primero clavo la aguja y luego hilvano. Ok, ahí está, corto la punta y ya quedó. Entonces voy a hacer unos bolsillos de color blanco con fieltro color blanco. Vean, voy a cortar un cuadrito. Y entonces hago esto. Y entonces agarro la otra parte y le hago así. ¿Ok? Y los voy a pegar aquí. Vean, así van. Entonces agarro el silicón líquido y los pego. Y vean, nada más le pongo de como en U. Y vean. Ahí está. Y ahí quedó. Entonces, vamos a ponerlo en la muñeca. Y vean. Lo amarro. Y vean. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta ahora? El listón verde. Ok, tiene que ser verde fuerte, que es el que traen en la caricatura, y hago esto. Y le hago un moñito. No lo aprieto demasiado lo de las coletas, pero vean. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Y ya quedó. Nada más que quedó un poquito. Ahí está. Ok, ya quedó la muñequita, Tiana.
Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse. Mide más o menos 25 centímetros. Vean de la parte de atrás. Ay, casi tiene el celular. Espero que les haya gustado. Yo sé que se ve muy sencillita, pero para las que son principiantes, espero que les guste el detalle de la nariz, sus cairelitos, su mandil, porque abajo tiene su vestidito y el vestido también viene suelto. Entonces espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.